Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre movilidad. Es un asunto académico que es una facilidad para los estudiantes de las universidades y, bueno, en particular nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que también hay varios programas de movilidad y para eso tenemos que nos platique Silvia Vargas Vidal. Vamos a empezar con pues, una plática, ciertamente, y tú nos vayas guiando de qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Para empezar, ¿no? Dinos de qué carrera eres, qué semestre estás y a dónde fuiste. Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Mucho gusto, yo soy Silvia Vargas, soy estudiante en la Inés Juriquilla de la licenciatura en órtesis y prótesis. Y bueno, la carrera comprende de 9 semestres, entonces para este último semestre que fue en agosto-diciembre del 2024, yo tuve la oportunidad de irme de movilidad a España, a Tenerife en particular. Y pues bueno, ahí cursé lo que fue mi noveno semestre, que prácticamente constó de mis 4 materias optativas. Entonces, yo cambié el programa de las que se ofrecen aquí por 4 materias en la Universidad de La Laguna y pues ahí estuve prácticamente ese semestre. Y bueno, fue toda una aventura desde el proceso hasta realmente ya estar allá, pero es una de las mejores experiencias que he tenido por parte de la universidad. Entonces, no sé por dónde te gustaría que ¿Sí? comencemos. Empezamos por qué te llevó a hacer esta movilidad. O sea, ¿cuál fue esa motivación? ¿Querías aprender algo específico, alguna universidad? O bueno, qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, realmente esto tiene muchísimo tiempo. Desde que yo estaba muy pequeña, yo me acuerdo que finales de primaria, comienzos de secundaria, yo tenía mucho interés por estudiar en el extranjero, algo que escuchaba con mis papás y que aparte a mí me surgió como que esa espinita. Posteriormente, cuando surge la entrevista para yo entrar a la licenciatura en órtesis y prótesis aquí en la ENES, recuerdo que al final de la entrevista el doctor Igor me preguntó que si yo tenía alguna pregunta para quienes me entrevistaron. Y la única pregunta que yo tuve fue qué oportunidad tenía de poder irme a estudiar al extranjero. Me dijo que había muchas oportunidades porque la UNAM es una institución muy reconocida a nivel internacional, entonces hay varios convenios y realmente existía una buena oportunidad para que yo pudiera salir a estudiar. Entonces yo lo dejé ahí como que, ok, pero no quité el dedo del renglón, entonces, bueno, usted que es mi tutor podrá saberlo mejor incluso. Dentro de las primeras sesiones de tutoría, estando yo en los primeros semestres, remarqué el tema de que a mí me gustaría irme de movilidad. Entonces, claramente ese no era el momento y todavía faltaba un largo camino por recorrer, pero desde los primeros semestres de la universidad yo me fijé que en noveno semestre quería irme de movilidad. Y bueno, en los últimos semestres, sobre todo séptimo y octavo, que fue cuando ya estábamos planeando un poquito más sobre la logística, esta cuestión de revisar pues los requisitos, las universidades, las materias, cómo funciona en particular con esta carrera y demás, fue que ya se fue perfilando todo para que yo llegara a España. Oye, ¿cuál fue, justamente de lo que nos estás platicando, cuáles fueron esos mayores desafíos que enfrentaste, ya sea académicamente o personalmente, y cómo los superaste? Bueno, realmente creo que fue un camino un poquito truculento en algunas cosas. Para empezar, el trámite es muy largo. Comienzas a hacerlo desde un año antes porque tienes que postularte como candidato en la UNAM para decir, me quiero ir de movilidad y que ellos te lo aprueben. Después es postularte a la Universidad de España, en mi caso de La Laguna, y que ellos me aprueben con mis materias, con mi historial académico. Después viene la parte como pues de junio, julio intermedio, donde la Universidad de México te dice, sí te puedes ir, y luego la Universidad de España me dice, ok, te recibimos. Entonces, estás tus trámites de la visa, que pues yo siendo foránea tuve ahí una situación un tanto interesante, porque el domicilio de mis papás, el domicilio de mi escuela, pues son diferentes. Eh, eh, y luego revisar los boletos de avión, el hospedaje, estando a la distancia, no sabes a dónde vas a llegar, pero tú le apuestas todo a que va a salir bien y realmente el cómo superé esta situación, estas pequeñas situaciones que se fueron presentando, fue número uno gracias al apoyo de mi familia, que realmente mis papás y mi hermano me dijeron en cualquier momento y demás familiares, adelante Silvia, vete, buscamos. Y en segundo, gracias a varios profesores, dentro de este caso el doctor Dorador, que
estuvo al pendiente con varias situaciones que yo tuve y pues usted escuchándome, guiándome, parece más así como que relájate, respira y vamos a buscar cómo sí te puedes ir a España. Entonces, también estoy muy agradecida por mi familia y por personas maravillosas que me encontré en esta universidad que me dijeron, tú llegas allá. Y dicho y hecho. Me alegra que pues, hayas cumplido este sueño y quería preguntarte, bueno, ¿cumplió tus expectativas el hecho de estar allá? Realmente yo diría que la superó. Uno idealiza un poquito sobre todo este tipo de situaciones, los ves en películas, te lo comentan amigos de otras carreras, te dicen, me fui, fue lo mejor de mi vida, me la pasé padrísimo, pero ya que lo vives, es la primera vez que yo salía de México, entonces significó mucho para mí, era un sueño, siempre he tenido esta cosquillita de viajar, entonces el estar en otro país, el conocer a personas de otros lugares, tenía roomies que eran latinos, entonces de Argentina, de Brasil, de Chile, otros mexicanos y luego conocer a españoles, el estilo de vida, la universidad, ir a la escuela ya. Entonces, bueno, o sea, yo disfruté desde caminar para ir a la universidad y poder ver el mar de fondo. Yo creo que era de mis momentos más felices del día y es algo que no pensé que iba a suceder, pero estoy muy agradecida y muy contenta porque se haya dado. Me alegra de verdad. Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo crees que esta experiencia ha enriquecido tu formación en órtesis y prótesis? ¿Aprendiste cosas nuevas, enfoques? Cuéntanos también de que esta universidad pues no era específicamente de órtesis y prótesis, pero ¿cómo enriqueció tu formación? Sí, claro, ese punto de la diferencia de formaciones realmente es muy importante porque yo aquí estudio órtesis y prótesis, entonces tenemos un poquito de ingeniería, tenemos un poquito de medicina, nos manejamos en esa parte de la rehabilitación, pero de la fabricación de dispositivos. Y estando allá en Tenerife, yo me voy a estudiar fisioterapia. Entonces, aunque trabajamos muy de la mano y siempre comentan esta parte del equipo multidisciplinario, realmente a veces como que no lo tenemos tan claro hasta que ya estamos ahí. Entonces, yo busqué las materias que fueran más afines tanto a mi formación como protesista, pero también busqué algo que tuviera un interés personal. Entonces, de las materias que tomé fue fundamentos en fisioterapia, porque dije, bueno, tengo que empezar por las bases de ellos también conocer. Y la verdad es que me ayudó muchísimo porque parte de esta introducción a la fisioterapia es conocer todo este proceso para que se profesionalizara esta práctica, conocí el sistema de salud español, lo cual también fue muy interesante y vi puntos que dije así como que, esto estaría padrísimo también para mi carrera aquí en México, ¿no? Entonces me fui trayendo varios puntos. La segunda materia fue ergonomía, entonces aunque yo había tomado clases de ergonomía aquí en México, el enfoque fue muy diferente, porque mientras que aquí yo lo veía enfocado a fabricar dispositivos que sean ergonómicos para los pacientes, allá fue la ergonomía para el fisioterapeuta. Entonces, cómo organizar tus horarios, la carga mental, el cuidado propio, porque pues al final de cuentas nosotros todo lo hacemos con nuestro cuerpo. La cuestión de la luz, el ruido, las vibraciones, la maquinaria, las cargas, son puntos que nos dicen que debemos considerar y que sabemos que debemos considerar, pero el cómo los consideras para tu trabajo de día a día que va a ser durante los próximos años, fue un punto muy interesante. Después tuve la materia de fisioterapia en la actividad física y el deporte, que ese fue un tema meramente de interés personal, pero el cual me ayudó a que si yo sabía que este era mi campo de aplicación en órtesis y prótesis, descubrí que era así, o sea, todo era más grande de lo que yo pensaba, porque incluso con el profesor nos comentaba, no, pues para la rehabilitación deportiva nosotros usamos este tipo de órtesis. Y yo decía, pero también están estas otras que yo conozco y que ya tuve clases acá, ¿no? Que a lo mejor podrían ayudarles. ¿Cuáles son las demandas que tiene un deportista y cuáles son las necesidades que nosotros también tenemos que cumplir? Porque es muy diferente la rehabilitación de una persona como yo, que soy estudiante, pero que tengo ciertas actividades, a las de un deportista que depende completamente de su capacidad física. Eh, y finalmente la otra materia que tuve fue de estrategias de relaciones interpersonales, que se me ayudó muchísimo para saber tratar con los pacientes, porque pues en fisioterapia a lo mejor puede ser un poquito más evidente que están en contacto directo con el paciente, la parte de la palpación, la parte del contacto físico, luego se puede prestar a muchas situaciones, la cuestión psicológica con la que vienen los pacientes en muchas ocasiones, hay que recordar que vienen por una necesidad, por un dolor, por
Entonces, el nosotros saber cómo tratarlo, y en particular para mi carrera lo que yo vi es, vemos situaciones muy complicadas de amputación, de patologías con malos pronósticos. Entonces, el tú ser consciente de mi área como profesional, cómo debo conducirme con ellos, la cuestión de las expectativas, que haya cierta adherencia al tratamiento para que usen las prótesis realmente, por ejemplo, o empatizar pero sin sobreempatizar, cómo guiar una conversación para que el tratamiento sea efectivo y sea lo mejor para el paciente, son puntos que a mí me parecieron muy importantes y que, pues revisando un poco lo que vi aquí con lo que vi allá, es lo que estoy intentando poner en práctica ahora. Muy bien, Silvia. Como siempre, destaca tu participación. Y sabes, con lo que me estás comentando, me surge esta duda, ¿no? De cómo ves tú, ¿no? O sea, si hay algunas ventajas, ¿crees que te haya alguna ventaja en tu formación y para futuras oportunidades laborales? Sí, claro, yo creo que para empezar no solo tiene ventajas en cuestiones académicas o próximamente profesionales, yo comenzaría por la parte personal. El hecho de vivir fuera, yo soy foránea aquí en Querétaro, entonces más o menos yo creía que tenía la experiencia de vivir sola, pero estando del otro lado del mundo es todavía completamente diferente hacer los trámites administrativos, de gobierno, de tienes que presentarte a la policía, que no sé qué, entonces pagos en otro país, con otro sistema, de repente sí era un poquito abrumador esta situación, porque hasta el registro para la escuela es muy diferente, entonces de repente no sabes muy bien a dónde ir, pero creo que eso genera ciertas habilidades personales para que uno tenga la suficiente seguridad para presentarse y decir, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, entonces esa parte de independencia, de seguridad, administrar tus tiempos, porque ahí pues tampoco es como que tengas el, ay, no tienes a tu familia, entonces también de repente esa parte del desapego, manejar tus tiempos, porque estás solo, creo que es muy importante, creo que te ayuda a encontrarte como persona en muchas cosas, a desarrollar qué estilo de vida te gusta, y en cuestiones académicas, creo que sí me da muchas herramientas porque, bueno, lo que yo aprendí allá, aunque haya sido, por ejemplo, una misma materia la que vi allá y la que vi aquí, los enfoques son diferentes. Entonces, eso te amplía el panorama para tú poder decir, ah, tengo más opciones. Entonces, yo puedo dedicarme a esto o a esto otro, o sabes que me di cuenta de que la parte deportiva que yo pues no había ni siquiera considerado es una opción viable para mí como futura ortoprotesista. Y en cuanto a la cuestión laboral, pues también al ser parte del sistema de salud, tuve la oportunidad de interactuar un poquito más, conocer cómo funciona su sistema, visitar algunas clínicas. Entonces, pues también vas viendo qué necesidades hay en cada lugar y tú vas viendo así como que, ah, pues aquí podría intervenir yo con esta órtesis o esta prótesis o podría trabajar de la mano con tal doctor que se está especializando en pacientes con amputación, por ejemplo. Entonces, yo sí lo veo como una gran oportunidad en todos los sentidos. Por ende, para mí es altamente recomendable que se vayan de movilidad. Oye, esta experiencia cambió tu perspectiva sobre tu futuro profesional y bueno, ¿te gustaría más bien trabajar en otro país o aplicar esto? eh, o sea, ¿o preferirías venir a México y aplicar lo que aprendiste allá, quedarte aquí? O sea, ¿pero qué te gustaría viajar y trabajar en otros lados? ¿O qué Ay, me esa puedes decir? es complicada, porque a mí me encanta viajar, entonces la verdad es que sí me gustaría estar en distintos lugares, conocer diferentes técnicas, distintas culturas, distintos estilos de vida, cómo desarrollan cosas en diferentes lados. Entonces sí me gustaría estar viajando un rato. Sin embargo, parte de mi intención al regresar también con este servicio social y estar pues trabajando durante este año es poder implementar lo que yo aprendí en España, y, bueno, en conjunto con lo que yo aprendí durante los 4 años previos aquí en la ENES Juriquilla, aquí en México, y si es posible dejarles o compartirles algo de lo que yo conocí en el extranjero a mis compañeros de otras generaciones o la unidad de órtesis y prótesis, me encantaría poder dejarles, o sí, esa parte de mí.
Justo, bueno, ¿qué consejos le darías a otros estudiantes de tu carrera que estén considerando hacer un intercambio? Yo les diría que si tienen, aunque sea una cosquillita o algo pensando en irse de movilidad, que lo hagan, que lo intenten, que realmente se atrevan a iniciar ese proceso, a buscar opciones. Ahorita, pues afortunadamente ya hay una experiencia previa de cómo fue irse. Ujú. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan al respecto, pues les puedo compartir con mucho gusto y que realmente lo intenten. Es una experiencia muy bonita que te deja muchísimo aprendizaje a nivel personal y académico. Entonces, yo diría que vale la pena intentarlo y aprovechar que todavía estamos en un ámbito académico. Es decir, vamos respaldados por la UNAM, podemos contar con ciertos apoyos, ya sea económicos o de los profesores, que también su seguimiento a la distancia es muy valioso. Y vamos a otra institución con la que también ya hay cierta relación por parte de estos convenios. Entonces, aprovechen la oportunidad y pues quién sabe, y a lo mejor ahí encuentran algún punto distinto de la profesión que nosotros no habíamos considerado. Claro. Oye, y bueno, en cuestión de la enseñanza entre aquí y allá donde estuviste, ¿notaste algunas diferencias en esto, pues alguna técnica, forma de enseñar? Eh, no sé qué nos puedas compartir de eso. Sí, claro, creo que también la parte de adaptación al sistema educativo de allá fue todo un reto. Ah, En bien. mi caso llegué corriendo prácticamente, ya empezado el semestre, entonces no tuve mucha chance para adaptarme, pero es muy diferente porque mientras que aquí estamos acostumbrados a una evaluación un tanto más continua, tenemos entregas de proyectos, de trabajos, exámenes parciales, el examen final pues podemos exentarlo si tenemos una calificación previa. Allá también le llaman evaluación continua, pero no sé si fue en particular algo de mi carrera. Prácticamente teníamos un examen final en enero, el cual incluía pues, los conocimientos de todo el semestre, que prácticamente es cuatrimestre, que valía el 80-90%. Entonces yo, que no estaba tan acostumbrada a estar haciendo exámenes, porque últimamente me evalúan más con proyectos o con el avance de trabajos, de repente fue otra vez ponte a leer todos los apuntes, ponte a revisar las diapositivas, porque son exámenes teóricos que tienen la mayor parte del peso. Hay, según la materia, puede o no haber algún examen práctico, y la cuestión de trabajos prácticamente fue a lo mejor uno por materia, y son trabajos en equipo, realmente trabajos individuales no tuvimos. Entonces sí es diferente incluso pues la forma de las clases. eh, no lo sé, sí, cuesta un poquito como que adaptarse, pero pues al final de cuentas se puede. Y bueno, en términos del idioma, yo sé que estuviste en España, donde pues el idioma es español, como nosotros. ¿Qué nos puedes decir de si te costó o tuviste alguna dificultad para comunicarte, a lo mejor por el modismo o por alguna otra circunstancia? Sabemos que pues de eso depende, ¿no? De la región. ¿Tuviste alguna cosa? Claro. Porque bueno, algunos estudiantes pues, se irán a países donde de habla inglesa u otros. Pero Sí, yo bueno, supongo ¿qué puedes que, platicarnos de esto? Que pues a pesar de que fue español, ¿qué viviste al respecto? sí, claro, yo supongo que debe ser muy distinto cuando el idioma es distinto a tu idioma natal. En este caso, aunque era español, sí noté varias diferencias. Por lo mismo el acento, entonces de repente me parecía simpático el cómo pronunciaba la S. Como que el acento era distinto, entonces yo estaba en clases y de repente hablaban muy rápido y yo tenía que estar prestando el doble de atención para poder como que entender algunas cosas o los modismos que usted comentó. Nos tocó hacer una representación para una clase de como una conversación en un equipo de trabajo donde nos estamos poniendo de acuerdo como fisioterapeutas todos. Y el profesor nos dice a mi equipo, ustedes han tenido una relación muy chicha. Y yo no sé qué cara habré puesto, que no me quedé como que, ¿cómo? Y me dice, sí, ¿cómo lo dicen en México? Y yo, es que no entiendo qué me está queriendo decir con una relación chicha.
Y me dice así como que una relación muy, lo bueno es que nos tendemos a comunicar mucho con las manos, tenemos otras formas de comunicación, de lenguaje no verbal. Entonces le dije así como que una reunión muy tranquila, muy padre, y me dice, ándale, padre, esa palabra que utilizan mucho, ¿no? Entonces de repente sí habían cosas, o pues luego yo era la única que estaba de intercambio en ese semestre, entonces yo tenía algunas palabras que para mí eran completamente normales y para ellos era como, Silvia, ¿a qué te refieres? ¿No? Entonces yo les decía, o sea, tuvimos que utilizar todos los sinónimos porque incluso, no solo en la universidad, sino con mis roomies, eran latinos, en Argentina se dice una forma una cosa, en Chile se dice de otra forma, entonces el primer mes o los primeros 2 meses eran constantes pláticas todo el tiempo de, no, pero es que tú, ¿por qué le dices aguacate? Que si se llama palta, que si es la hora del almuerzo, es la hora del desayuno, entonces es algo muy simpático, pero enriquece también tu vocabulario, ya eso de sinónimos están al 2 por 1. Y mira, aquí también tenía yo una pregunta que tienen que ver incluso con esta convivencia, ¿no? Con otras nacionalidades. No sé si quisieras compartirnos alguna anécdota que pues te haya a lo mejor, pues ya sabes, enriquecido o te haya llamado la atención, o que algo que quieras compartirnos de esa experiencia. Pues la verdad es que creo que los 4 meses fueron 4 meses de aventura constante. Desde la parte de la adaptación, pues parte de la residencia universitaria en la que yo me quedé, pertenece a la Universidad de La Laguna. Conocí a muchas personas, tanto que eran de otros lugares de España como internacionales. Entonces, prácticamente todas las noches al inicio terminábamos un poco desvelados porque nos quedábamos platicando de dónde eres, de dónde vienes, qué estudias, cómo es tu país. Entonces, yo no soy muy buena en geografía, pero con ellos aprendí de muchas cosas de Colombia, de Argentina, de Chile, cuáles son los lugares más interesantes, sus comidas típicas. Pues tuvimos allá nuestros cumpleaños varios, entonces para el cumpleaños de una amiga nos organizamos y cada quien hizo un platillo típico, entonces probamos que si las empanadas argentinas, el choripán, coxinha, porque había una chica de Brasil, entonces todo eso era muy interesante. Los domingos en España se acostumbra que se cierran los supermercados, a diferencia de aquí que acostumbramos a hacer el súper los domingos. Ahí están cerradas muchas cosas los domingos porque es el día de descanso. Entonces, yo llegué un domingo y le digo a mi roomie así como que no, pues que quiero aprovechar a hacer unas compras, todo para la semana. Y me dice, Silvia, no hay, o sea, no hay muchas cosas abiertas ahorita. Entonces, pues lo que optamos por hacer es los domingos irnos a la playa. Entonces ahí vamos todos. También tuve muy buenas amistades por parte de la universidad, de mi carrera en fisioterapia, que terminamos yendo a cumpleaños de uno, nos salíamos a comer. Entonces, la verdad es que conocí personas muy lindas en la residencia por parte de la universidad. Son amistades que dicen que vendrán a México algún día, yo espero que sí, pero que de todos modos te abres las puertas para decir, si quieres venir a mi país, eres bienvenida. Entonces, toda esa parte también de amistad, de relaciones que vas formando, porque al final de cuentas son las personas con las que convives día a día durante 4 meses. Entonces, pueden haber cosas desde que nos íbamos todos juntos al súper, en lo que nos perdíamos y conocíamos la ciudad, hasta viajes que se organizaron y que hicimos entre varios. Entonces, realmente fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora en todos los aspectos. Yo traigo a Tenerife en mi corazoncito y a todas las personas que conocí allá, las recuerdo con mucho cariño y mucha alegría realmente. Bien, redondeando eso, creo que esto también no solo enriquece la parte académica, sino la parte humana, y que eso es una de las intenciones en nuestra universidad, de estar haciendo esta sensibilización, obviamente, que tiene que ver con personas, estos lazos de amistad y sobre todo, bueno, como dices, a lo mejor de intercambio, ¿no? Que puedas ir a visitar otros países, definitivamente eso, ¿tú cómo ves? O sea, creo que es invaluable. Sí, claro que sí. Es parte de los motivos por los que yo recomiendo al 100% que se vayan de movilidad. Creo que yo era una persona antes de irme
por todo el proceso que viví, por todas las experiencias que tuve estando allá, por todas las personas que conocí que poquito a poco fueron aportando un granito en mi forma de ser. Ahora que regresé, creo que regreso con una mentalidad diferente sobre el estilo de vida que yo quiero tener. Al inicio me estresaba mucho, por ejemplo, en esto de los domingos, sin hacer nada, yo sentía que, ¿qué voy a hacer? Pero ahorita regreso y digo, qué rico no tener nada que hacer un domingo. Qué padre dedicarte ese día, ¿no? Entonces es algo que pues puedes escuchar, podrás ver videos o algo, pero hasta que no lo vives, hasta que no te das cuenta de la importancia de una red de apoyo y que esa red de apoyo puede ser desde tu familia hasta amigos, no te das cuenta y quizás no lo valoras. Yo valoré también mucho a mi familia estando allá, valoré mi escuela como no tienen una idea estando allá, mis grupos pequeños, allá estaba en grupos de 40 50 de repente sentía un mar de gente, entonces creo que te ayuda mucho a cambiar tu perspectiva, porque te muestra un lado completamente distinto a lo que tú estás acostumbrado y eso a nivel personal y humanístico, como usted mencionó, creo que no le puedes poner un precio. Y creo que hay pocas cosas a lo mejor que podrían decir, no, creo que no vale la pena. En mi experiencia, lo vale completamente, aunque sea un trabajo largo. Muy bien, bueno, creo que estamos en tiempo, pero me gustaría hacerte la última pregunta y eso tiene que ver con otra cosa que hacemos en la universidad, que es la investigación. Yo sé que estuviste trabajando, no nos cuentes de la investigación, pero ¿cómo es este lenguaje? Es universal, ¿no? ¿Cómo hacen investigación allá en España y qué aprendiste? Sí, la verdad es que allá también fomentan esta parte de la práctica basada en evidencias, entonces, sobre todo la materia que tuve en primer semestre, pues tuve en distintos cursos, la de fundamentos, nos enseñaron todo sobre cómo realizar un proceso de investigación y pues nos dejaron algunos trabajos como para ir desarrollándolo. Entonces, pues también es importante para ellos que se generen datos, que busquemos otras formas de el tratamiento. Hay varias formas de abordar distintas patologías, entonces, cuál es la mejor o por qué funciona mejor una sobre otra. Los casos clínicos que en algunas ocasiones pueden ser muy específicos, reportarlos. Tienen muchas redes, incluso la universidad de convenios o no sé muy bien cómo funcionan suscripciones con revistas médicas. Entonces lo que nos dicen es busquen, investiguen, lean, porque ese es, me lo dijo mi profesor de fisioterapia en el deporte, ustedes tienen que estar al día leyendo los artículos porque así es como se van a enterar de cómo se están tratando las patologías en distintos lugares. Entonces ahorita estamos viendo que el pádel ahora es muy famoso, cuáles son las patologías que se asocian, cómo se están tratando, y nos dijo, yo les voy a dar un pequeño porcentaje, pero lo demás lo tienen que leer ustedes y en su momento ustedes también tienen que aportar ese conocimiento. Entonces, es parte de una red, ellos como lo ven es como una red de conocimientos. Tú buscas y adquieres lo más que puedes, pero también tienes que proporcionar algo mediante alguna investigación como tú la quieras desarrollar en el ámbito que a ti te llame la atención. Excelente. Pues creo que ya terminamos, pero bueno, una última reflexión que quieras compartir. Salud. Eh, pues yo creo que como para englobar un poquito Ujú. todo, eh, eh, pues me gustaría resaltar el hecho de que fue una gran experiencia. Realmente yo lo disfruté como no tienen idea a nivel personal, a nivel académico, y me vengo con varias ideas también para mi futuro profesional, las cuales estamos ahí perfilando, si regreso, si no regreso, cómo. Todavía está un poquito incierto ese camino, pero creo que te ayuda para abrir el panorama, tener opciones. Y tener opciones creo que siempre es una muy buena opción y pues que realmente refuercen su red de apoyo, llámese familia, llámense amigos, llámense profesores, porque al final de cuentas ellos son los que te pueden ayudar para escalar y poder llegar a donde tú quieres. Entonces, si tu sueño es estudiar en cualquier país o desarrollar X proyecto, yo creo que una frase que me gustó mucho de una persona que me apoyó en este proceso es, no te quedes en el por qué no, sino en el cómo sí. Entonces, cuando uno ve un problema, de repente es muy fácil como que querer bloquearse o echarse para atrás, pero siempre podemos encontrar un cómo sí y para eso puedes rodearte de todas las personas que te acompañan en este proceso. Entonces, adelante. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias y
estaremos en alguna otra ocasión platicando de algún otro tema. Y bueno, pues para los que estén escuchando, gracias por su atención. Gracias, Silvia. Gracias a los organizadores. Y bueno, saludos a la familia. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias por este espacio, por este tiempo y por permitirme compartirles mi experiencia. Gracias. Hasta luego.